Saludamos a las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación, internet y televisión. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Glenview. Esperamos que en esta mañana la palabra del Señor pueda ser de bendición a sus vidas. Si usted tiene alguna necesidad de oración, si Dios le habla a su vida, llame a los teléfonos que aparecen, ¿verdad?, los monitores o en las pantallas, y alguien va a estar ahí disponible para orar con usted, interceder con usted y guiarle, ¿verdad?, y ayudarle en el proceso que usted se encuentre en su vida. Tito capítulo 2, los versículos del 11 al 13, el tema para esta mañana: las implicaciones de la gracia de Dios. Las implicaciones de la gracia de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios, Tito 2:11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Padre, te alabamos en esta mañana. Te damos gracias porque hemos podido adorarte, hemos podido celebrar la grandeza de tu poder. Y en este momento nos acercamos con humildad ante tu palabra, suplicando, Espíritu Santo, que tú tomes esta palabra y la deposites de manera abundante y poderosa en cada uno de nuestros corazones. Abre nuestros oídos espirituales, sensibiliza nuestro corazón para escuchar en esta mañana no la voz del predicador, porque la voz del predicador nada puede operar en el corazón del hombre, sino para escuchar tu voz. Porque si escuchamos tu voz, en esta mañana seremos edificados. Si escuchamos tu voz, en esta mañana seremos tocados de una manera poderosa y nuestra perspectiva de la vida cambiará, Señor. Opera, Espíritu Santo, ayúdame a mí, quítame de en medio, para que esta palabra sea predicada no en conocimiento o sabiduría de hombres, sino en el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Jesucristo, reciba la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Las implicaciones de la gracia de Dios. Si usted ha tenido la oportunidad ha estado en los últimos 3-4 domingos en nuestra iglesia, yo creo que Dios ha estado hablando claramente lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Todos los mensajes que ha predicado nuestro pastor en los últimos 3-4 domingos hablan y han hablado acerca de lo que Dios está demandando de su pueblo. El mensaje de hoy va en la misma tónica, lo que me indica a mí, el Espíritu Santo, que hay vidas que todavía no están respondiendo al llamado de Dios. Dios tiene cosas buenas, Dios tiene cosas grandes, pero Dios espera que nosotros, su pueblo, caminemos conforme a sus criterios y a su voluntad. Y cuando Dios repite algo muchas veces, realmente está tratando de llamar nuestra atención. Así que en esta mañana preste oído, corazón a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, y que el Señor, ¿verdad?, el Espíritu Santo hable de una manera poderosa a nuestras vidas. La carta del apóstol Pablo a Tito está entre lo que se denomina como las cartas o epístolas pastorales. Esto es cartas que el apóstol escribió a pastores con el propósito de instruirlos y guiarlos con relación al propósito de Dios y el ministerio de la iglesia. Hay otras cartas que el apóstol escribió que iban dirigidas a la iglesia per se, como es la carta a los Efesios, la carta a los Romanos, la carta a los Colosenses, etcétera, etcétera, que eran cartas que iban dirigidas a la iglesia en general. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito fueron cartas dirigidas específicamente a los pastores de esas iglesias, en las que el apóstol Pablo les recuerda no solamente los aspectos, los requisitos que debemos tener los que hemos sido llamados al ministerio pastoral, sino que le instruye en cada una de estas cartas a esos ministros que procuren, que velen que en la iglesia del Señor se cumpla el propósito de Dios.
que la iglesia pueda entender el ministerio que le ha sido encomendado, que la iglesia pueda entender para qué han sido llamados, que la iglesia pueda entender como cuerpo cómo debe funcionar, que la iglesia pueda entender como cuerpo lo que Dios espera de esas personas que son parte de la iglesia, que han sido lavadas con la sangre de Cristo Jesús. Así que en estas 3 cartas vemos al apóstol animando, enseñando a estos siervos del Señor, que a su vez le enseñen a la iglesia acerca del ministerio, del mandato divino, del propósito de Dios. Y específicamente en la carta de Tito, si vamos a Tito capítulo 1, versículo 5, encontramos cuál fue la motivación particular de Pablo escribirle a Tito. Y dice Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Quiere decir que Pablo le está diciendo a Tito que la encomienda que él tenía de parte del apóstol Pablo es que corrigiese lo deficiente. Quiere decir que en la iglesia que estaba pastoreando Tito en Creta habían ciertas cosas que no estaban funcionando conforme al propósito de Dios, y el motivo de esta carta era que Tito pudiera comprender ese propósito de Dios y pudiera corregir esas cosas en la iglesia del Señor, ¿verdad? En cuanto a la vida de los que componían esa congregación. Es decir, que pudieran esos creyentes entender el propósito de Dios, pudieran entender el plan de Dios para ellos, que pudieran funcionar conforme al diseño divino, y que en la medida que esos discípulos, miembros de esa iglesia, crecen, maduran, se conectan con el Señor, empiezan a vivir una vida que glorifica el nombre del Señor, de esos discípulos que Dios estuviera llamando al pastorado, los tomara como ancianos o pastores, que es la misma palabra, y los estableciera en cada ciudad. Es decir, que el trabajo que Tito tenía que hacer con la iglesia era para que esos creyentes maduraran. Y una vez esos creyentes maduraran, cuando van creciendo los creyentes, empiezan a conocer al Señor, empiezan a sentir el llamado del Señor, a entender el propósito de Dios. De esa masa de creyentes, Dios va a llamar pastores. Y de esos que Dios llama al pastorado, Tito tenía la encomienda de tomarlos y entonces establecerlos en las ciudades donde estaba esparciéndose el evangelio y estaban levantándose nuevas congregaciones. Y usted quizás se pregunte, bueno, pastor, si esta carta de Tito fue dirigida a pastores, a mí Dios no me está llamando al pastorado, ¿para qué vamos a hablar de eso? Bueno, porque en esta carta específicamente hay una enseñanza extraordinaria de las implicaciones de la gracia de Dios. Unas enseñanzas tremendas de lo que la gracia de Dios implica en la vida de alguien que dice que ha experimentado la gracia de Dios. Muchas veces nosotros hablamos de la gracia de Dios, oímos de la gracia de Dios, nos identificamos con la gracia de Dios, sin embargo, no vivimos conforme a la gracia de Dios. Decimos que hemos conocido y que entendemos la gracia de Dios, pero no vivimos conforme a esa gracia del Señor. Y vamos a ver en la Escritura, específicamente en esta carta, que la gracia de Dios tiene unas implicaciones en la vida de aquellos que la han experimentado. La gracia de Dios provoca una transformación en el corazón, nos lleva a vivir de una manera en que el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo es glorificado, es exaltado, es honrado. Y la realidad es que Dios hace un llamado a nuestras vidas a que podamos entrar en esa dimensión, que podamos entrar en esa perspectiva. Y es mi oración en esta mañana que el Espíritu Santo traiga convicción al corazón, que usted pueda ser sensible a la voz de Dios. Esta mañana el Espíritu Santo se empezó a mover y gente cayó con una convicción clara del Espíritu Santo, sin venir al altar. ¿Por qué? Porque hay que estar sensible a lo que Dios quiere decir. Y yo quiero en esta mañana que usted, como le he dicho yo al Señor, Señor, aquí estoy, mi corazón está abierto. Haz conmigo lo que tú quieras. Estoy dispuesto a escuchar y a recibir, no solamente escuchar, a recibir lo que tú tienes que decirme. Y haz conmigo lo que tú quieras, que yo no salga por esa puerta igual que como yo llegué.
Y en esta mañana vamos a entender ese aspecto de la gracia de Dios. Lo primero que vemos ahí en el versículo 11 de Tito, capítulo 2, es que el apóstol Pablo le dice a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjese que lo primero que el apóstol Pablo establece a este hermano Timoteo es que le recuerde a los creyentes que la gracia de Dios ya ha sido manifestada. Otras versiones dicen se ha revelado. Es decir, que la gracia de Dios se ha manifestado o revelado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿qué es la gracia? Hablamos mucho de gracia, pero ¿qué es la gracia? La gracia, o la palabra gracia, significa el acto de aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona, en este caso de Dios. Es decir, que Dios ha manifestado su gracia, su favor inmerecido a una raza humana que es pecadora, que ha vivido a espaldas de él, que no le amaba, que hacía todo lo opuesto a lo que él había mandado, y a pesar de eso, Dios, ¿qué ha hecho? Mostrar su amor. Gracia es favor inmerecido, es decir, Dios le da a una raza humana no lo que se merece, sino lo que no se merece. Lo que la raza humana nos merecemos por causa de nuestro pecado es que el juicio de Dios, la ira de Dios, la separación eterna de Dios, y Dios, en vez de darnos lo que nos merecemos, manifiesta su gracia, su amor para con nosotros. ¿De qué manera Dios muestra su amor para con nosotros? Bueno, enviando a su Hijo Jesucristo. Es decir, en una humanidad, en una raza humana sorda, ciega, rebelde, desobediente, mala, Dios decide mostrarle amor. Dios decide mostrarle gracia. Y manifiesta esa gracia en la persona de Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16, un texto que usted conoce muy bien, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a ¿quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios demostró hacia esa humanidad rebelde, sorda, ciega a los preceptos de Dios, caminando en su propio razonamiento, le demostró su amor enviando lo más preciado, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por esa humanidad que no le buscaba. Eso es gracia. Eso es gracia porque la humanidad no ha buscado a Dios. Todo lo contrario, hemos caminado a espaldas de Dios. Y a pesar de estar caminando a espaldas de Dios, Dios decide mostrar su amor enviando a su Hijo Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo describe esa gracia manifestada muy claramente. Dice: mas Dios muestra su amor para con los hombres en que, siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los pecadores. Sí, Dios, si hubiese esperado a ver si encontraba a alguien justo para poder enviar a Cristo Jesús, no hubiese encontrado, no encontró a quién, a nadie. ¿Qué él hizo? A pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición, Él mostró su amor para con nosotros, enviando a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Eso se llama gracia. Favor inmerecido. Es que si Dios nos dio no lo que nosotros nos merecíamos, sino aquello que no nos merecíamos. Y Pablo está diciendo: la gracia de Dios ha sido manifestada, ha sido revelada para salvación de todos los hombres. Es decir, la gracia de Dios ha sido evidentemente manifestada a la humanidad a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Por lo cual, cuando una persona experimenta, se topa con la gracia de Dios, ¿qué hace? Abre su corazón y le entrega la vida a Cristo Jesús. Y cuando esa vida recibe la gracia de Dios, dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, la potestad, el privilegio de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, que cuando usted recibe la gracia de Dios, cuando usted recibe a Cristo Jesús, usted deja de ser una vida que vive a espaldas de Dios, que vive en el pecado, que vive rebelde, y ahora es transformado
de creación a hijo de Dios o hija de Dios. Entonces, cuando usted abre el corazón a Cristo Jesús, la gracia de Dios deja de ser una revelación general y ahora se convierte en una revelación personal. Usted experimenta la gracia de Dios. Quiere decir que cuando la gracia de Dios se manifestó a nuestra vida y usted fue salvo, no fue salvo por las obras de justicia que usted hizo o yo hice. Fuimos salvos ¿por qué? Por su misericordia, por su amor, por su gracia. Y usted, si ha tomado esa decisión, usted ha experimentado la gracia de Dios en su vida. ¿Cuántos aquí han experimentado esa gracia? El día que usted le entregó la vida a Cristo, ese día la gracia de Dios dejó de ser una manifestación general a la humanidad y se convirtió en una manifestación personal. Usted experimentó en su vida la gracia de Dios. Ahora, mucha gente, cuando habla de la gracia, piensa que la gracia de Dios termina ahí. Que el asunto de la gracia de Dios es que yo conozca a Cristo y ahí terminó todo. Y ese es un concepto totalmente equivocado. La gracia de Dios, el término de la gracia de Dios y la manifestación de la gracia de Dios es mucho más amplio, mucho más profundo. Y Pablo, cuando le escribe a Tito, le enseña y le instruye para que enseñe bien a los discípulos acerca de lo que implica la gracia de Dios. Y si volvemos a Tito capítulo 2 al versículo 11, luego del apóstol decir, mira, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, nos dice que enseñándonos. Quiere decir que cuando alguien experimenta la gracia de Dios lo que va a empezar a provocar es que le va a usted y a mí a enseñar. ¿A enseñar a qué? Lo primero que dice es que, versículo 12, enseñándonos que renunciando a qué, a la impiedad y a los deseos mundanos. Lo primero que dice es que la gracia de Dios me enseña a renunciar a qué, a la impiedad. Quiere decir que la gracia de Dios tiene que enseñarnos. Si usted ha conocido a Cristo Jesús verdaderamente, la gracia de Dios que ha sido revelada a su vida, la posición de hijo o hija de Dios, la presencia del Espíritu Santo en su vida, tiene que provocar que Él nos enseñe. Nos enseña, número uno, a renunciar a ¿qué? A la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad significa un estilo de vida que excluye a Dios del pensamiento, ignora o viola deliberadamente las leyes de Dios. Un estilo de vida que excluye a Dios del pensamiento e ignora o viola deliberadamente las leyes de Dios. Yo no sé usted, pero yo conozco mucha gente que dice que ha experimentado la gracia de Dios e ignora a Dios de su vida. Deliberadamente viola la ley de Dios. Pero dicen que han experimentado la gracia de Dios. Si el apóstol está diciendo, cuando alguien dice que ha experimentado la gracia de Dios, la gracia de Dios nos enseña que hay que renunciar a la impiedad. Es decir, hay que renunciar a un estilo de vida que refleja que Dios no tiene que ver con los asuntos de mi vida. Eso es excluir a Dios del pensamiento. Muchísima gente se llaman cristianos, se llaman personas que han nacido de nuevo, dicen que vienen a la iglesia, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y dicen que han experimentado la gracia de Dios, pero cuando usted mira su estilo de vida, Dios no toma parte activa en ninguna decisión de ellos. Y eso es impiedad. ¿Por qué? Porque la impiedad, los impíos, es lo que está diciendo, los impíos, los que practican la impiedad, excluyen a Dios del pensamiento. No, Dios no puede intervenir en mi vida. Dios no tiene parte en las decisiones cotidianas que yo tomo. Eso es impiedad. Entonces la gracia de Dios, si verdaderamente hemos experimentado la gracia de Dios, me enseña que yo tengo que renunciar a ¿qué? A ese estilo de vida. Es decir, es incompatible que usted diga que ha experimentado la gracia de Dios y Dios no intervenga activamente en la toma de decisiones de usted.
Si usted ha experimentado la gracia de Dios le dice a usted y me dice a mí que yo tengo que renunciar a cualquier intención en mi vida que practica la impiedad. Es decir, yo no puedo hacer nada en lo cual Dios no esté involucrado. Yo no puedo tomar una decisión en la cual Dios no tiene parte. Yo no puedo hacer nada que mi Dios y mi Rey y mi Señor, al que yo digo que conocí, me da permiso para hacer. Eso es impiedad. Entonces Pablo le está diciendo a cristianos, dile a Tito, mira, por eso es que habían cosas deficientes en la iglesia, porque hay gente que dice que ha experimentado la gracia de Dios, pero en su vida práctica viven como impíos. Y normalmente relacionamos impío con práctica de pecado, pero impiedad implica más que la práctica del pecado, es que usted termina pecando porque usted excluyó a Dios de su vida. Entonces usted no puede decir que ha experimentado la gracia de Dios y practiques la impiedad. Pablo está diciendo que las características de la impiedad son todas esas cosas. Y obviamente cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y experimentamos la gracia de Dios, venimos con el bagaje de todas esas cosas. Usted no puede negar quién usted fue, la manera en que usted vivió, las cosas que usted y yo practicamos antes de venir al Señor. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, cuando la gracia de Dios es manifestada, la gracia de Dios me enseña que yo tengo que renunciar ¿a qué? A la impiedad. Yo tengo que renunciar a un estilo de vida que excluye a Dios de esa vida. Entonces la iglesia está llena de mucha gente que dice que ha experimentado la gracia de Dios, pero viven de manera impía, no piadosa. ¿Por qué? Bueno, porque siguen practicando muchísimas cosas que eran características de la vieja vida. Entonces usted encuentra en la iglesia muchísima gente que dice, yo he experimentado la gracia de Dios, pero viven en adulterio. Yo he experimentado la gracia de Dios, pero viven en fornicación. Dicen que han experimentado la gracia de Dios, pero son unos mentirosos. Dicen que han experimentado la gracia de Dios, pero roban la luz. Dicen que han experimentado la gracia de Dios, pero siempre su corazón es un corazón lleno de ira. Dicen que han experimentado la gracia de Dios, pero su vida niega radicalmente que Dios es parte de ellos. Entonces Pablo está diciendo, si tú y yo hemos experimentado la gracia de Dios me enseña que yo tengo que renunciar a la impiedad. Yo tengo que renunciar a aquellas cosas que eran de mi vieja vida, que eran de mi pasado. Yo no puedo seguir viviendo como si Dios no fuera parte de mí, si he experimentado la gracia de Dios. La gracia de Dios me enseña que debo renunciar a la impiedad. No puedo violar, si me llamo cristiano, deliberadamente las leyes y los preceptos de Dios. Tengo que vivir de una manera que honre el nombre de Cristo Jesús. Si he experimentado la gracia de Dios, Dios espera de mi persona que yo pueda vivir de una manera que honro, que exalto, que bendigo su nombre de una manera gloriosa. Si usted dice que ha experimentado la gracia de Dios, Dios espera que usted viva de una manera en que el nombre de Él sea glorificado. Usted no puede vivir como usted le da la gana. Usted no se manda. La Biblia dice que usted fue comprado con precio de sangre. Usted es propiedad de Dios. Y Dios, como dueño de nuestra vida, espera lo mejor de nosotros. Pero implica que usted y yo tenemos que renunciar. Tenemos que dejar de engañarnos. Tenemos que dejar de vivir ese tipo de cristianismo que es, como decimos aquí, capota y pintura. Que es una vida de apariencia. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Dios está esperando pureza de la iglesia. Dios está esperando compromiso del pueblo de Dios. Dios está esperando creyentes que vivan de tal manera que se vea la gloria de Cristo en la vida de ellos. Y la realidad es que la mayoría de nosotros no estamos viviendo de esa manera. Hay que renunciar a la impiedad. Si yo he experimentado la gracia de Dios, yo tengo que ser diferente. Yo no puedo seguir siendo un fornicario. Yo no puedo seguir siendo un adúltero. Yo no puedo seguir siendo un bebedor. Yo no puedo seguir siendo un mentiroso. Yo no puedo seguir siendo un envidioso. Yo no puedo seguir siendo un pillo. Si la gracia de Dios me ha alcanzado, Dios espera que yo sea diferente. Yo tengo que renunciar a la impiedad. Yo tengo que renunciar a la impiedad. Es una acción mía como creyente de renunciar. La gracia de Dios me enseña.
No es decirlo, ya yo voy para el cielo, yo vivo entonces después de ahí como me da la gana. No, Señor, usted tiene que vivir de tal manera que honre el nombre del Señor. Ahora, no solo dice Pablo que la gracia de Dios me enseña a renunciar a la impiedad, sino también dice que renunciemos a los deseos mundanos, las actitudes y los comportamientos que son parte de nuestra naturaleza caída. Nadie se conoce mejor que usted y Dios. Usted conoce sus áreas de debilidad. Usted conoce su naturaleza caída. Usted sabe de dónde el Señor lo sacó. Pues entonces, la gracia de Dios me enseña a mí que no solo tengo que vivir una vida, no renunciar a la impiedad, sino que también yo tengo que renunciar a ¿qué? A esos apetitos carnales que hay en mí. ¿Cómo yo renuncio a esos apetitos carnales? Llevándoselos al Señor, haciéndolos que morir, llevándolos a la cruz, llevándolos al altar. Hacer morir que es lo terrenal en ustedes, y menciona toda una lista de prácticas que son parte de la vida de aquellos que no conocíamos al Señor, pero que hemos venido al Señor, y que se supone que por causa de venir al Señor ya no sean prácticas de mi vida. Que podría caer en alguna de esas prácticas, seguro que sí, porque somos débiles, casi siempre caemos cuando descuidamos nuestra relación con Dios, pero que no pueden ser parte de mi estilo de vida. Uno escucha a tanta gente decir, no es que yo soy así, no es que ese es mi aguijón, y justifican su pecado diciendo con aguijón, lo cual es una aberración total a la interpretación del texto del apóstol Pablo. Lo que están buscando es que justificar su pecado. Entonces, si usted ha experimentado la gracia de Dios, usted no puede seguir viviendo de la manera que vivía antes. Usted no puede seguir practicando las cosas que practicaba antes. ¿Por qué? Porque el fruto de la carne, lo que el apóstol Pablo le está hablando, era característico de la vieja vida. Y si usted ha experimentado la vida de Dios, si usted ha experimentado la gracia de Dios, si usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, si la gracia de Dios ha sido revelada en su vida, si usted ha experimentado la gracia de Dios, usted no puede seguir viviendo como si nada. De hecho, si usted dice que ha experimentado la gracia de Dios, si usted dice que se encontró con Cristo, si usted dice que tuvo un encuentro genuino con el Señor, y usted sigue viviendo de la manera que vivía antes, le voy a dar un consejo pastoral en esta mañana: conviértase a Cristo Jesús. Porque usted no ha conocido al Señor. Porque ciertamente podemos caer, y dice la Escritura que cuando fallamos, cuando caemos, abogado tenemos para con el Padre, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es imposible que alguien diga que ha experimentado la gracia de Dios y siga viviendo, siga practicando, siga moviéndose, siga haciendo las cosas que hacía antes. Dice, no es que yo soy cristiano carnal. No, usted es un inconverso. Usted tiene que entregarle la vida a Cristo Jesús. Porque es que la gracia de Dios, cuando yo miro la Escritura, aunque veo hombres débiles, aunque veo hombres que fallaron a Dios, aunque veo hombres que se cayeron bajamente cuando descuidaron su vida, eran gente que amaba a Dios y volvían el corazón al Señor y se movían en arrepentimiento y se humillaban al Señor y decían, Señor, he pecado. Porque es que si usted realmente ha conocido al Señor, el Espíritu Santo no le va a dejar hacer a usted lo que le da la gana. De hecho, los cristianos que tratan de vivir o volver a la vida anterior son la gente más infeliz del mundo. No son los que no han conocido a Dios la gente más infeliz, porque esa gente no conoce otra cosa que el pecado. Pero los que hemos sido libertados del pecado, los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, cuando tratamos de volver atrás, ya usted no pertenece a ese lugar. Entonces se convierte en una persona infeliz, desgraciada, ha perdido el sentido de la gracia. Entonces la gracia de Dios, amado, nos enseña que hay que renunciar a la impiedad. Usted no se manda. Usted tiene que hacer lo que Dios dice. Usted tiene que seguir el consejo de Dios. Usted tiene que moverse según la intención del Espíritu Santo.
quiere decir que usted no puede tomar una decisión de decir mañana me voy o mañana voy a hacer esto. No, ¿qué dice Dios? Dios me ha dicho que haga esto. El Espíritu Santo me ha mostrado que este es el camino que debo seguir. ¿Por qué? Porque usted no se pertenece. Usted es propiedad de Dios. Su vida tiene que reflejar que usted ha experimentado la gracia de Dios. ¿Por qué tanta gente se le hace difícil venir a Cristo? Por el mal testimonio que damos nosotros, los creyentes. Que decimos que creemos en Dios, que hemos experimentado la gracia de Dios, que somos cristianos, pero nuestro estilo de vida muchísimas veces niega lo que decimos con nuestros labios. Y cuando miran hacia nosotros, dicen, no, ese Dios yo no lo quiero. Si eso es el cristiano, chacho, de ninguna manera. Entonces usted y yo tenemos que entender, amados, en esta mañana, que la gracia de Dios, los que hemos experimentado la gracia de Dios, somos enseñados por el Espíritu. Nos enseña a renunciar a esa vida de impiedad. Nos enseña a renunciar a los deseos mundanos nuestros. Fíjate que el apóstol no niega que usted y yo tenemos inclinaciones pecaminosas. Por eso nos está diciendo hay que renunciar. Está hablando a creyentes. Hay que entregarle a Dios. Hay que renunciar a esas prácticas en nuestra vida. No podemos vivir de una manera que con nuestros hechos deshonremos el nombre del Señor. Y tengo la convicción muy fuerte en mi corazón que es lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia. Es decir, no es solamente renunciar, ese es un aspecto indispensable, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, pero yo tengo que tener la aspiración a vivir de una manera que honre al Señor, que viva, como dice el apóstol, 3 características. Número 1, sobrio. Sobrio es lo opuesto a ebrio. Una persona ebria o borracha, como normalmente lo conocemos nosotros, una persona que está fuera de sí, que no tiene control, dominio de las decisiones que está tomando, de lo que está haciendo. Y una característica o una implicación de la gracia de Dios en la vida de sus discípulos es que, o sus hijos, la sobriedad. Es decir, es una persona que se caracteriza por el autocontrol, el dominio propio, la seriedad, el sano juicio moral. Es una persona que está consciente, que analiza las decisiones, que ora, que espera, que reflexiona, que busca escuchar la voz de Dios antes de tomar cualquier decisión. Sobriedad. No es una persona que toma decisiones a lo loco. Que yo siento y por ahí me voy. Que me parece y por ahí me voy. No es que Dios abrió la puerta y se tiran de pecho. Cuidado porque el enemigo abre puertas también. La persona sobria, que es una característica que debemos tener todos los cristianos, porque es lo que la gracia de Dios nos enseña. Tenemos que ser gente de dominio propio, gente que espera, que reflexiona, que escucha, que busca dirección antes de moverse. Mire lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 1:13. Un poquito más adelante, estamos en Tito, un poquito más adelante está 1 de Pedro 1:13 y después 5:8. 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vuelve y dice que seamos ¿qué? Sobrios, ¿verdad? Tengamos dominio propio. Capítulo 5, versículo 8, ahí mismo en Pedro. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuelve y nos dice que seamos sobrios, que tengamos dominio propio, control. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando de qué manera me hace errar. Está dando la vuelta. Me está tasando. Está buscando la oportunidad. Y si yo no actúo como me enseña la gracia de Dios, que es con sobriedad, soy vulnerable a fallarle a Dios. Soy vulnerable a tomar una decisión equivocada. Soy vulnerable a hacer algo incorrecto.
Entonces, una de las primeras implicaciones de la gracia es que me enseña, ¿verdad?, a renunciar a unas cosas malas, pero me motiva, me inspira a vivir de una manera que sobria. No podemos ser impulsivos. Pasa que vivimos en una sociedad fast track, acelerada. Todo está rápido. Fast food, TV dinner, todo microondas, todo rápido. Dios no opera de esa manera. No podemos aplicar ese principio de la sociedad a la relación con Dios. Usted tiene que esperar. Usted tiene que orar. Usted tiene que reflexionar en la Escritura y esperar qué dice Dios al respecto. Entonces a veces nos desesperamos y ¿qué hacemos? Actuamos no como sobrios y cometemos muchos errores en el proceso. La segunda implicación de la gracia es que seamos justos. Lo justo es que lo opuesto a injusto. Es decir, la justicia implica, o el ser justo es una persona con una vida de rectitud o integridad. Es una persona de una sola pieza. No es una persona doble cara. Tristemente el pueblo de Dios eso está lleno de gente que dice que son cristianos, pero viven de otra manera. Es decir, son una cosa en la casa, son una cosa en la iglesia, son otra cosa en el trabajo, son otra cosa en el vecindario. Entonces usted no tiene credibilidad. Entonces es vergonzoso que usted hable de que es cristiano cuando su vida es una vida que no refleja el carácter de Dios. Usted deshonra el nombre del Señor. Y Dios espera que usted y yo vivamos de una manera íntegra, ¿verdad?, justa. Que usted sea que la misma persona que viene a la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el vecindario. Integridad. Que usted y yo vivamos de una manera que honramos al Señor con lo que hacemos, ¿verdad? Que la gente puede ver que no importa dónde yo esté, yo siempre soy el mismo. Yo me mantengo en los postulados que dice Dios. Yo me mantengo en lo que es mi relación con el Señor y lo que dice su palabra. No importa dónde yo esté, donde quiera que estoy. Entonces eso demuestra que hay integridad. Entonces la gracia me lleva a vivir de una manera sobria, pero me lleva también a vivir de una manera justa. Así que tengo que ser sobrio, tengo que ser justo. Y la tercera implicación de la gracia de Dios es la piedad. Vivamos en este siglo o mundo de una manera piadosa. Una vida piadosa implica una vida en la cual el respeto por Dios afecta mi manera de vivir. Respeto por Dios. Vivimos en una sociedad donde se ha perdido el respeto. No se respeta a los padres, no se respeta a las autoridades civiles, no se respetan a los gobernantes, no se respeta a los pastores y a los líderes, y no respetamos a Dios. Dios espera que seamos gente piadosa, que vivamos con respeto. Él es el Rey y el Señor. Entonces a mí me asombra que a veces nosotros como cristianos, aunque Dios dice que Él es nuestro amigo, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y allí hallar gracia para el oportuno socorro, muchos creyentes se acercan a Dios irrespetuosamente y tratan a Dios como si fuera cualquier pana. ¡Ey, papá, tú sabes! Amén, chuito. Así, es una falta de respeto a Dios. Usted no va al juez del tribunal y le dice, papá, ¿qué tal? Ahí mismo lo meten preso. Usted no se dirige al gobernador o al presidente de la nación de esa manera. ¿Por qué? Porque su figura representa que autoridad. Usted le da que el respeto que esa persona se merece. ¿Cuánto más se merece respeto el Rey de Reyes y Señor de Señores? Usted y yo tenemos que acercarnos a Dios que con respeto, con confianza, porque Él es nuestro papá y es nuestro amigo, pero con respeto. También a veces le faltamos el respeto a Dios de la manera que vestimos.
Aquí nosotros no enseñamos vestimenta, ni le decimos a usted cómo tiene que vestir, ¿verdad? Ni aquí hay reglas por ahí diciéndole ponte esto y quítate lo otro. Pero Dios espera que usted lo respete a Él. Y la manera en que vestimos podemos respetar o no respetar a Dios. Hay que vestir de manera decorosa. De una manera que si usted ha experimentado la gracia de Dios como usted viste, no solamente para venir a la iglesia, sino también fuera de la iglesia, porque usted es un hijo o hija de Dios, usted tiene que vestir de una manera que su forma de vestir demuestra que la gracia de Dios le ha alcanzado a usted. Usted respeta a Dios de la manera que viste. Así como usted no puede ir en shorts y chancletas cuando va al tribunal, usted no puede caminar porque el juez allí mismo lo va a virar o lo mete preso. Usted tiene que vestir de una manera decorosa para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está presente con su vida siempre. Así que si usted está en la presencia de Dios siempre, usted tiene que vestir de una manera decorosa siempre. Con respeto al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces le faltamos el respeto al Señor también en nuestra manera de vestir. No solo en relacionarnos, sino con nuestra vestimenta, ¿verdad? Y como vivimos una cultura que ha ido cada vez más tergiversando todas estas cosas, una cultura donde la sexualidad ha tomado un auge tan grande, pues eso influencia nuestra vida también. Yo sé que es difícil, pero usted y yo tenemos que vivir de manera piadosa, una vida por respeto a Dios. Implica también la vida piadosa, una vida de devoción a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo. Es decir que la relación con Dios tiene que ser algo práctico en mi vida, algo cotidiano. Mi comunión con Dios tiene que ser algo que se practica todos los días, con lo cual yo vivo en mi caminar, manejando, limpiando en la casa, estudiando, donde quiera que estoy. Esa relación con Dios tiene que mantenerse viva, fresca. Mire, Primera de Timoteo capítulo 4, un poquito más atrás de donde estamos de Tito. Pablo le dice a Timoteo, otro pastor, para que le enseñe a la iglesia: desecha las fábulas profanas, 1 Timoteo 4:7, y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, ¿verdad? Así que, así como dice el apóstol Pablo, los atletas entrenan fuertemente para su condición física y hacemos ejercicio para mantener nuestro cuerpo de manera saludable, más pasión tiene que haber el ejercitarnos para la piedad. Vivir de una manera que honramos a Dios. Nuestra vida de comunión con Dios tiene que reflejar esa gracia de Dios en nosotros. Entonces vemos, amados, que la gracia manifiesta de Dios debe producir salvación, obviamente. Y si usted no ha conocido a Cristo Jesús en esta mañana, usted no ha experimentado la gracia de Dios, hoy puede ser el día que usted experimente la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios no se puede quedar meramente en la salvación. La gracia de Dios me enseña a renunciar, a vivir un estilo de vida diferente, ¿verdad? A renunciar a unas prácticas contrarias a Dios y a vivir de una manera en que mi vida glorifique a Cristo Jesús. Cuando usted no vive de esa manera, se contrista el Espíritu Santo. Se contrista en su vida, pero también se puede contristar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo como Dios espera. Entonces el Señor, que nos ama, nos habla, ¿verdad? Y nos confronta con palabras como esta. ¿Para qué? Para que reflexionemos y meditemos en lo que estamos haciendo con nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? Que nos preguntemos, ¿estoy viviendo yo como me enseña la gracia de Dios? ¿Estoy caminando como mi Señor espera que yo camine? ¿O estoy practicando cosas que Dios no quiere que yo haga? Estoy involucrado, envuelto, amarrado a cosas que Dios no quiere que yo haga. La Biblia espera un caminar de nosotros. Fíjese que el versículo, para terminar, versículo 13 de Tito, nos dice hasta cuándo tenemos que vivir de esa manera.
Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La Biblia, Dios ha hablado y lo dice de esta manera: mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que Dios espera que usted y yo vivamos de esa manera que nos enseña la gracia hasta que Él venga. Yo no conozco, amado, tu corazón. Yo no sé lo que tú estás haciendo. Yo no sé cómo tú estás viviendo. Yo no sé dónde tú estás metido, dónde te envuelves o qué te tiene amarrado. Pero el Dios que yo le sirvo y que me dio esta palabra sabe dónde tú estás. Sabe dónde te encuentras. ¿Y sabes qué? De Él no te puedes esconder. Y en esta mañana usted entiende que usted no le ha entregado el corazón a Cristo Jesús. Y Dios, a través de esta palabra y el Espíritu Santo, ha hablado a tu corazón. Y tú has entendido hoy la necesidad de que la gracia de Dios sea algo real en tu vida. Que el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu corazón y ha abierto tus oídos para escuchar. Y tú debes decir, pastor, yo necesito hoy a Cristo. Yo necesito la gracia de Dios en mi vida. Yo necesito que esa gracia me transforme. Yo necesito esa gracia en mi corazón. Y si en esta mañana el Espíritu Santo ha puesto esa convicción en tu corazón y tú quieres hoy entregarle la vida a Cristo, yo te voy a pedir, por favor, con mucho respeto, que ahí donde estás simplemente levantes tu mano. Levantar la mano no salva. Con eso me está diciendo, pastor, ora por mí, porque yo hoy he entendido mi necesidad de Cristo. He entendido mi necesidad de experimentar y recibir la gracia de Dios. Yo necesito a Cristo. Habrá alguien en esta mañana que el Señor ha hablado al corazón y levanta su mano y dice, pastor, yo necesito a Cristo en esta mañana. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Iglesia, orando, por favor. Alguien más que hoy el Señor le ha hablado al corazón y dice, pastor, yo hoy necesito la gracia de Dios en mi vida. Dios le bendiga, caballero. Veo su mano aquí. Dios te bendiga. Es una convicción del Espíritu Santo. No es lo que dijo el predicador. Mi palabra no puede provocar nada en ti. Pero si el Espíritu Santo te trajo aquí en esta mañana y te está diciendo, tú no has conocido la gracia de Dios, yo quiero que hoy tú experimentes la gracia de Dios, que te encuentres con Cristo y tu vida va a ser diferente. Alguien más que Dios esté llamando, que el Espíritu Santo esté llamando y dice, pastor, aquí estoy, yo necesito en esta mañana la gracia de Dios, yo necesito a Cristo, yo quiero que hoy Él entre a mi vida, me cambie. Y te dice el Señor, dame tu vida. Levanta ahí tu mano en el nombre del Señor. Y pastor, yo también. Dios te bendiga, varón, allá te vi. Dios te bendiga. ¿Quién más Dios está llamando? Si el Espíritu está llamando, ¿verdad? Es una obra del Señor. Alguien más que Dios esté llamando. Y levantas ahí tu mano y dices, pastor, yo necesito la gracia de Dios. Dios ha estado hablando semana tras semana, tras semana, claramente de lo que el Señor espera de usted. La gracia de Dios me enseña a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y me inspira a vivir en este mundo de manera justa, sobria y piadosa. Yo no sé dónde tú estás, ni lo que estás viviendo, pero tú sabes, y el Señor sabe. Y si Dios ha hablado a tu corazón, te ha traído convicción del Espíritu Santo, en esta mañana yo te voy a pedir que tú le entregues el corazón a Cristo Jesús. No para salvación, sino para quebrantamiento. Hay que llevarle al altar el Señor. En los altares era donde se hacía el sacrificio. Ahí se degollaba el animal, se hacía el sacrificio y el altar servía como dos cosas: el lugar de entrega a Dios y más adelante era el lugar de recordación. Porque yo miraba hacia atrás y veía ese momento del altar y me acuerdo de lo que Dios hizo en mi vida ese día. Así que yo le voy a invitar en esta mañana que si Dios le habló a su corazón, usted se levante, usted camine hasta el altar y usted aquí le entregue el corazón a Dios. Fíjate que es un llamado fuerte,
Pero si Dios te habló, tú no tienes que decir nada. Dios te habló al corazón y solamente el Señor y tú sabes lo que estás viviendo. Pero tienes que venir a entregar el corazón. Fíjate que no te estoy diciendo entrégale tus luchas, no te estoy diciendo entrégale tus pecados, no le estoy diciendo entrégale al Señor tus debilidades. No. Dios quiere el corazón. Si tú le entregas el corazón por completo y lo entras al altar, al sacrificio, Dios va a hacer algo en tu vida. Voy a pedir que todos se pongan de pie, porque el Señor está llamando a gente y a veces mientras hay gente sentada no nos atrevemos a movernos, así que ya no tiene excusa. Si Dios te ha hablado, muévase por ahí, pida con permiso, salga del lugar. Si está en el balcón, atrévase a bajar hasta aquí. Vamos al altar, ¿verdad? A veces las sillas nos amarran y nos aguantan, ¿verdad? Pero venga y entréguele al Señor, donde quiera que usted esté, venga y entréguele el corazón al Señor. Diga, Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes dónde yo estoy, nadie más sabe. Yo creía que nadie me veía, pero hoy me di cuenta que tú me ves, que de ti no me puedo esconder. Así que, amado, si Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Fíjate que no le hagas caso a mi voz. Hazle caso a la voz del Espíritu Santo, porque Él te habla al corazón y tú sabes cuando Dios te está llamando. Eso es algo allá metido en el corazón que tú no puedes. Tú sabes que es Dios. Dios les bendiga. Es el Señor. Podemos ser una iglesia buena, podemos ser una iglesia poderosa en el Espíritu, si nos llenamos de Dios. Y yo creo que Dios quiere levantarnos como una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos morir. Qué bueno eres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dura es esta palabra, pero la hemos escuchado. Y si la hemos escuchado, testifica de que somos hijos de Dios. Porque tu palabra dice que mis ovejas oyen mi voz, que tú las conoces y que te siguen. Y mira, hermanos y hermanas mías, Señor, en esta mañana, juntos estamos ante el altar, entregando el corazón. En este momento ponemos nuestros corazones en tu altar. Espíritu Santo, opera. Abre el corazón y extirpa, aunque nos duela del corazón, todas esas cosas que no te agradan a ti. Aunque nos duela, aunque tengamos que llorar, pero extirpa todo eso que hay en mi corazón que me hace hacer lo que tú no quieres que yo haga. Y una vez extirpes, cauteriza la herida, Señor. Tu palabra dice que tú nos hieres, pero que tú también nos vendas. Y yo te pido, Espíritu Santo, que en ese proceso que estás operando en el corazón de tu pueblo en esta mañana, de extirpar del corazón cosas que no se agradan a ti, arrancándolas de ahí, que a la misma vez, Señor, haya un bálsamo de amor cubriendo ese corazón. Un bálsamo sanador. Un bálsamo que levanta, que restaura, que sana. Señor, perdónanos, porque hemos estado viviendo no conforme a tu propósito. Y hoy has hablado al corazón nuestro. Espíritu Santo, tú sabes que nosotros solos no podemos. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu fuerza. Necesitamos tu dirección. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana este pueblo que humildemente ha venido a tu altar y ha entregado el corazón, que sea sanado en esta mañana.
que sea restaurado en esta mañana y que un nuevo propósito, ánimo, frescura de tu presencia llene el corazón de ellos en esta mañana. Que la tristeza que embargaba estos corazones sea sustituida por óleo de alegría en esta mañana. Que el corazón que estaba marchito por la tristeza del Espíritu Santo en el corazón, que se despierte y llene de gozo el corazón en esta mañana. Y que un anhelo nuevo por agradarte el Espíritu Santo ponga en el corazón. Una pasión por ti, una pasión por el Espíritu Santo, una pasión por la palabra nueva germine en el corazón nuestro. De tal manera que vivamos conforme a lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestra vida, Señor. Que podamos ser dignos representantes de la gracia de Dios en medio de un mundo que no te conoce. Gracias por hablar al corazón. No solamente por quebrantarnos, sino por levantarnos. No solo por golpearnos, porque de verdad que has sacudido nuestra vida hoy, sino porque a la misma vez afirmas nuestros pies, nuestras rodillas y levantas nuestra cabeza. Y nos dices, mi hijo eres tú. Somos tu tesoro preciado. Gracias por la palabra, gracias por tu amor, gracias por hablarme y gracias porque tu propósito eterno se cumplirá en mí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Déselo ahí con fuerza. Dios es bueno, aleluya. Amados, la paz del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga a todos.